El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Según un estudio de CADEM, de marzo el 58% de los chilenos duerme mal o regular. Además, un 60% dice que en general no descansa lo suficiente y un 31% tiene dificultades para conciliar el sueño. ¿Se siente identificado con alguna de estas frases? Conversaremos justamente de este tema junto a la doctora Andrea Contreras. Ella es neuróloga, jefa del Instituto Chileno de Neurología. Recuerde participar también en nuestro programa con el especialista Responde, el hashtag, para que todos participen. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Hola, Pascal. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir a tratar un tema que es tan contingente, ¿no? No solo porque hace solo 2 días hayamos cambiado la hora y eso puede o no, que lo vamos a conversar, perjudicar el sueño, sino que los chilenos, según estas cifras, dormimos mal. ¿Por qué? ¿Es algo chileno o es un fenómeno mundial el mal dormir? Muy buena pregunta. Yo creo que hoy día, lamentablemente, es una epidemia o una pandemia, para estar de moda, mundial, porque la tendencia natural es que cada vez dormimos menos. La necesidad de esta sociedad tan demandante, 24/7, que nos exige estar despiertos, funcionando, hace que la necesidad de dormir o la prioridad que se le da al sueño cada vez sea menor. Y eso estamos viendo hoy en día también las consecuencias de dormir poco o dormir mal, que sabemos que tiene unas amplias, como vamos a ir viendo, me imagino, en el programa, cómo el hecho de dormir poco afecta a la salud de todas las personas. Claro. ¿Post-pandemia han ido aumentando esto? ¿Ustedes cómo lo han visto como neurólogos en las visitas, más pacientes? ¿Se han sumado otros trastornos? Yo creo que la verdad es que hubo 2 fenómenos. Primero, desde que tenemos la tecnología, que esto es antes de la pandemia, desde la luz eléctrica se ha visto, hay curvas preciosas como muestran que la tendencia natural promedio del ser humano, del adulto, es dormir cada vez menos horas. Y durante la pandemia salieron varios estudios que mostraban que, por ejemplo, la frecuencia de insomnio aumentó casi hasta un 60% porque eran personas que estaban muy alarmadas, que se quedaban encerrados todo el día con pantalla y no le daban el espacio suficiente para dormir. Y se mezclaba también el lugar de trabajo con la casa porque muchos nos quedamos haciendo teletrabajo. Entonces empeoró, pero yo diría que ya venimos de vuelta nuevamente y estamos nuevamente cercanos a los números mundiales, siempre a pesar de que Chile sale premiado en que dormimos más mal, que hemos sacado unas encuestas de que en relación a otros países estamos liderando el mal dormir, especialmente en Latinoamérica. ¿Tendrá relación con la salud mental, doctora, también? Sin duda. El dormir poco, por decirlo menos, o sea, solo dormir pocas horas o de mala calidad va a hacer que uno ande más irritable, mecha corta, como uno le dice a los pacientes, más desconcentrado, menor rendimiento, más desanimados, con pocas cosas, digamos, con pocas ganas de hacer cosas. Y eso es propio de dormir poco, o sea, ni siquiera es porque estoy deprimido. Claro. Esas, digamos, son las consecuencias de dormir mal, que ya vamos a seguir indagando en aquellos efectos del mal dormir, pero también tiene que ver la salud mental en no poder conciliar el sueño, en la dificultad también de un buen dormir. ¿Qué es primero y qué es después? Claro. ¿No es cierto? Sí, efectivamente los pacientes que están deprimidos, una de las características de los trastornos ansiosos, ni siquiera deprimidos todavía, es que les cuesta apagarse en la noche para quedarse dormido y les cuesta más conciliar el sueño. Y esas personas que son ansiosas y les cuesta conciliar el sueño y duermen mal, a la noche siguiente van a estar más preocupados por querer dormir. Y ese estado de hipervigilancia o ese estado de preocupación por dormir, yo siempre le digo a los pacientes, es perverso, porque no nos ayuda a dormir, al contrario, nos despierta más. Tal como usted dice, un círculo. Un círculo vicioso. Ahora, los pacientes deprimidos también, hay distintos tipos de depresiones, pero el tipo de depresión de que esa melancólica, triste, que no puede dormir, porque hay depresiones que les da por dormir mucho, ¿no es cierto? Pero los pacientes que tienen estas depresiones con trastorno del ánimo tienden a dormir peor aún. Y el dormir peor aún me empeora más el ánimo, entonces empezamos en este círculo que es realmente vicioso y malo. Claro. ¿Qué otras consecuencias, doctora, tiene el mal dormir?
Y aquí llamamos finalmente mal dormir, porque muchas veces tenemos esta idea de las 8 horas diarias, que también, como usted bien dice, se ha ido modificando durante el tiempo y estamos justamente viendo esa imagen como todo oscuro, ¿no? De la noche también se ha ido modificando la noche. Entonces, ¿qué tiene que ver con o a qué nos referimos cuando hablamos del buen o mal dormir? Yo creo que quizás deberíamos partir por definiendo qué es lo que es un buen dormir. Y yo voy a hablar, porque yo soy de adulto, voy a hablar de adultos, porque los niños pequeños necesitan dormir más horas, es otro capítulo, digamos. Perfecto. Pero los adultos, ¿qué es lo que son adultos sobre 15 años? Necesitan dormir mínimo 6 horas. ¿Ya? La verdad es que los adolescentes un poco más, pero los adultos mínimo 6 horas. Este mito de 8 horas fue por un estudio estadístico que se hizo hace muchos años atrás y se le preguntaba a las personas cuántas horas necesita dormir para recuperarse el día siguiente y sentirse bien, y ahí salió el famoso número 8, pero que en realidad uno vea que en la práctica la gran mayoría de las personas con 7, 8 horas se quedan bien, pero si yo no duermo 8 horas no significa que duerma mal. ¿Ya? Entonces, lo que sí sabemos es que lo mínimo que tiene que dormir un adulto son 6 horas para arriba, pero tampoco dormir mucho. Aquellas personas que regularmente duermen más de 9 horas tampoco es normal. Hoy día sabemos que esas personas que regularmente requieren muchas horas de sueño tienen un trastorno del sueño que no ha sido diagnosticado y que se traduce en mayores problemas. Ahora, el dormir mal implica entonces dormir menos de 6 horas en un horario inadecuado, porque no da lo mismo dormir 6 horas de las 3 de la mañana en adelante o dormirlas más temprano, y cómo despierta uno también, porque yo no saco nada con dormir 6 horas de corrido y despierto agotado. Eso significa que la calidad del sueño no es buena. Claro. ¿Y cuando hablamos de una calidad del sueño mala? Se toman las consecuencias al día siguiente muchas veces, pero ¿cómo me puedo dar cuenta que ese sueño, que tal como contaban en esta encuesta realizada por CADEM, no fue reparador finalmente? Hay varios procesos donde uno puede saber si el sueño es reparador o no. Uno, como especialista, cuando enfrenta al paciente, lo empieza a interrogar, en el fondo, por sus hábitos, por su rutina y sus horarios de sueño, y cómo despierta en forma regular. En el fondo, uno les pregunta, ya, ¿te duermes? Porque, insisto, el concepto de muchas personas es que el dormir bien implica dormir de corrido. Y no necesariamente, como lo que estamos conversando, el dormir de corrido significa dormir bien. Entonces, uno lo que hace, les pregunta cómo despierta, cómo se siente al día siguiente, si durmió de corrido, se despertó muchas veces. Usamos también mucho lo que se llama los calendarios de sueño, que hay muchos que hay en la tecnología, en celulares, todo, que ayudan, pero hasta cierto punto. Y lo otro es hacer un calendario y uno les pregunta a la persona a qué hora despertó, a qué hora levantó, y hace un cronograma de unas 2 semanas. Y uno va viendo ahí cómo se siente, porque uno también normaliza. Muchas personas están acostumbradas a andar cansados de levantarse, pero empiezan a tomar estimulantes, cafeína, y funciona y se les olvida que duermen mal. Entonces, estos registros, y si aún así tenemos dudas, ahí ya uno puede ya avanzar una etapa posterior, que es hacer exámenes de sueño, que hay distintos tipos de exámenes, pero probablemente la polisomnografía es el estudio que nos permite identificar realmente cómo está la calidad del sueño y cómo está durmiendo esa persona. Perfecto. Doctora, la invito a revisar una gráfica con los trastornos del sueño, porque finalmente hay una serie de razones, motivos, en este caso incluso patologías asociadas a por qué se produce este mal dormir. Dentro de las que se encuentra el insomnio, los ronquidos, la apnea de sueño, la somnolencia diurna y las pesadillas. También hay otras más que vamos a revisar a continuación. De estas primeras 5, la más común es el insomnio, ¿no? El insomnio, y le sigue muy de cerca los ronquidos y las apneas del sueño. Perfecto, está relacionado. Sin duda. También el síndrome de piernas inquietas, el bruxismo, trastorno conductual del sueño REM, que ahí hay, me gustaría que también lo comentáramos, la parálisis del sueño y el sonambulismo. De las primeras que conversábamos, doctora, ¿no? El insomnio lidera en los trastornos del sueño y está acompañado también de esto del ronquido y apnea del sueño, que mezcla también distintas áreas de la medicina, en este caso la otorrinología, laringología. Exacto, broncopulmonares. Y broncopulmonares, etcétera. Pero en el caso específico, neurología y el insomnio, ¿cómo se relaciona y qué tan necesario es, por ejemplo, terapia psicofarmacológica? A ver, el insomnio, como decíamos, es altamente prevalente. El que hay que darle probablemente importancia y tratamiento es el insomnio crónico. ¿Qué significa el insomnio crónico? Ese trastorno del sueño que dura al menos 3 meses y se repite por lo menos 3 veces a la semana.
Todos alguna vez en la vida, sabemos que más o menos el 80% de las personas alguna vez hemos pasado una noche sin dormir y eso no implica que ya sea un trastorno que haya que implica algún tratamiento. Tiene que ser más recurrente en el tiempo. Exactamente, repetido y mantenido en el tiempo. Y lo ideal ahí es indagar por qué la persona no está durmiendo bien. No todos están deprimidos. Volviendo un poco al concepto inicial, yo diría que probablemente lo que me toca ver a mí como especialista en la consulta va muy ligado a este estado de hipervigilancia que tiene que ver que están muy preocupados, no se desconectan para dormir, están con la pantalla y esa pantalla hace que cuando quieran dormir probablemente no se logran apagar tan rápido, empiezan a tener un sueño menos reparador y ahí lo más importante es generar rutinas, medidas de higiene de sueño, hábitos. Vamos a revisar también. Y lo ideal, los fármacos no utilizarlos o utilizarlos muy, digamos, brevemente y supervisados, porque existe también mucha automedicación, que me recomendaron esto, y al final hay muchos fármacos que se usan o se mal usan y generan más problemas de sueño que beneficios. Perfecto. Doctora, y en la segunda lámina en donde también estaban estos trastornos del sueño REM, ¿a qué se refiere y qué implican estos trastornos? A ver, el trastorno conductual del sueño REM es una parasomnia. ¿Qué es lo que es una parasomnia? Es un fenómeno que acompaña al sueño. Y dentro de esto está muy basado en cómo se clasifica el sueño. El sueño del ser humano tiene dos grandes etapas. Sueño REM, que es una sigla en inglés de movimientos oculares rápidos, que es el sueño más profundo del ser humano. Es la etapa del sueño que soñamos propiamente tal. Y es la etapa que uno didácticamente siempre dice que el sueño REM repara todo lo que es la parte intelectual, memoria, atención, concentración. Y tenemos el sueño no REM, que tiene distintas etapas. El sueño REM, como decía, es la etapa más profunda del ser humano y se caracteriza por, aparte de soñar, la sigla es de movimientos oculares rápidos, que significa que en esa etapa del sueño solo movemos los ojos y el diafragma. O sea, estamos totalmente bloqueados desde el punto de vista muscular, en lo que se llama atonía muscular, de manera que, como es el sueño en que soñamos, no nos podemos mover. ¿Ya? Entonces, si uno sueña que salta, que corre, que se mueve, uno en el pensamiento lo hace, pero en la cama no se mueve o a lo más hace un movimiento corto. ¿Qué pasa en el trastorno conductual del sueño REM? Estas personas pueden entrar al sueño REM sin estar bloqueados del punto de vista muscular, que eso es bien grave, por decirlo, porque la persona no está consciente, está durmiendo, está en un mundo paralelo, porque está viviendo otra realidad, y salta y corre y lamentablemente vemos que se hacen daño y cuando duermen acompañados no solo se hacen daño a ellos, le hacen daño al compañero de cama y es bien dramático. Y además este trastorno conductual del REM, si uno lo sigue a largo plazo, se ha visto que se relaciona, es como el aviso de otra enfermedad más grave, eventualmente neurológica, enfermedad degenerativa. Entonces, no, eso es un trastorno del sueño que es de mucho cuidado, que hay que tratarlo y que en el fondo no es tan frecuente como los otros, pero cada vez lo estamos viendo más. Porque si uno lo tiene de manera frecuente, estos episodios, es alerta de algo que puede ser más grave. Pero hay que diferenciarlo con las pesadillas. Sí. Porque las pesadillas también forman parte de estas parasomnias que el paciente sueña, pero la gran diferencia es que prácticamente no se mueven o se mueven muy poco. La característica del trastorno conductual del REM, que se caen, se rompen, se pegan con el velador, le pegan a la pareja. O sea, yo he tenido historias pero increíbles de cómo incluso han cruzado vidrio, ventana, por suerte han vivido en primer piso. Entonces es bastante complejo y alarmante y hay que tratarlo. Claro. Doctora, volvamos ahora a lo que estábamos comentando en un principio, ¿no? Porque ahora estamos conversando en este lunes post cambio de hora. ¿En cuánto nos puede influir? Generalmente este cambio de hora, que es retroceder una hora del reloj, nos suele sentirse un poco mejor que el cambio de horario de verano, porque ahí sentimos como que nos faltó una hora de sueño. Pero ¿en qué puede perjudicar o no estos cambios de horario y cómo también ayudar a este ciclo circadiano y a estar más en sintonía con la luz natural? Por supuesto. Sí, lo que pasa es que esto de hacer cambios de horario, hoy en día lo que se discute, y ahí yo también formo parte de la Sociedad de Medicina del Sueño, que estos cambios de horario hoy día como que perdieron el objetivo desde el punto de vista nuestro, porque antes partió por un tema energético que hoy día no es tal, y esto estar cambiando 2 veces al año los horarios perjudica sobre todo porque en realidad son pocas horas, 1 hora más, 1 hora menos, que en estricto rigor uno a los 2-3 días se ajusta, pero siempre hay poblaciones más vulnerables como son los niños pequeños y los adultos mayores o también personas que ya tienen un trastorno del sueño. Claro. Y desplazarles 1 hora ya no es fisiológico.
Ahora, este horario de invierno es el más fisiológico para el cuerpo humano, porque nos asemeja más al ritmo de los meridianos, del ritmo de la luz, de la oscuridad. Entonces, siempre hemos abogado que lo ideal sería mantener este horario. Yo creo que hoy día todos nos levantamos, los que nos levantamos temprano, nos levantamos y había más luz hoy día a la mañana. Con un poco más de energía, ¿no? Eso nos ayuda a tener más energía y en la tarde, obviamente, a todos nos agrada tener luz hasta tarde, pero también es cierto que lo ideal es que en la tarde uno empiece a bajar la actividad y se empiece a preparar para dormir y descansar y no seguir tan activo mentalmente. Tal cual. Doctora, y otro rasgo que hemos comentado, ¿no?, es el uso de la tecnología. Recientemente, de hecho, el Instituto Noruego de Salud Pública, lo comentábamos fuera de cámara, publicó un estudio que dice que el uso de pantalla en la cama aumenta el riesgo de insomnio en un 59% e incluso reduce el sueño en una media, un promedio de 24 minutos. El uso de la pantalla en general, tanto de día como de noche, ha sido también foco de controversia para los especialistas. ¿Qué tanto afecta a la hora de dormir, no solo de conciliar el sueño, sino también de tener un sueño reparador? Te agradezco la pregunta porque yo creo que eso probablemente hoy día es lo que más vemos, en el sentido que todos, me incluyo, usamos pantallas, tenemos celulares, computadores, ya no somos nada o nadie si no tenemos un computador al frente. Y el tema es que esta luz de las pantallas, esta luz azul propia de las pantallas, cuando el cerebro la interpreta como que es una luz día. Entonces, si yo me quedo hasta justo antes de dormir con la pantalla, el cerebro va a entender que es luz de día y va a tratar que no duerma. Y no solo interpreta que es día, sino que se bloquea la producción de una hormona reguladora del sueño que es la melatonina. Entonces, ahora, yo sé que esto lo hemos repetido harto y también quizás tampoco hay que irse al otro extremo, porque también tengo personas que me dicen, pero ¿cómo? Yo no puedo estar 3 horas sin pantalla. No, idealmente 1 hora antes de dormir sin pantalla o media hora. Con media hora que yo... O de a poquito, ir cambiando de a poco la algo gradual, costumbre. pero basta media hora, idealmente 1 hora sin pantalla. O sea, sí puedo ver esa serie, sí puedo ver este programa de televisión, sí puedo, pero dejar la última media hora o 60 minutos con una lectura, por ejemplo, liviana, no estar usando pantalla, porque hoy día lo hacemos todo en pantalla, entonces tengo que decirles, por ejemplo, lean, pero lean en papel, tengo que aclarar, ¿no es cierto? Porque esta luz blanca, o esta luz azul, o lo que es en el fondo una luz blanca, que no solo me cuesta más conciliar el sueño, que esto también va en estricta relación con el contenido que esté viendo, sino que también me bloquea los sueños profundos. Entonces son personas que aunque concilien el sueño, van a tener un sueño más liviano y puede que se despierten y sigan durmiendo, pero van a despertar cansados al día siguiente. Perfecto. Y ese es un causal sumamente prevalente que estamos viendo acá, es la epidemia, otra epidemia. Otra epidemia unida. Doctora, vamos a ir a una breve pausa y continuamos con este tema, pero antes comentarles a todos que las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo y en la mayoría de los casos se desarrollan lentamente a través de los años. Si su visión se ha vuelto borrosa o las cosas que ve no son tan brillantes ni coloridas como solía verlas, puede que haya desarrollado una catarata en uno o ambos ojos. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Seguimos conversando especialmente sobre el buen dormir y para eso, doctora, vamos a revisar de inmediato unas gráficas también que ustedes en el Instituto Chileno de Neurología han dado consejos justamente para lo que ustedes también nos señalan a nosotros los pacientes, ¿no? Está tan importante como lograr la higiene del sueño. Mantener un horario regular para dormir y para levantarse, o sea, la importancia de la rutina en ese caso. Evitar las siestas diurnas y en las horas previas a dormir, como dice, me va a pegar un tutito antes de dormir, aunque sea fin de semana, no es muy bueno. Esa es la peor siesta. Sí. Esa es la peor de todas. Evitar el uso de tecnología, ya lo estábamos hablando, ¿no? De la pantalla antes de dormir. La doctora decía, bueno, recomiendan 3 horas, pero aunque sea media hora. Sí. Un poquito. El dormitorio debe ser santuario del descanso, evitando usarlo como oficina o comedor o como centro de operaciones, planteaban ustedes también, ¿no? Que eso también se ha visto perjudicado con la pandemia. Y acá hay más consejos, vamos a revisarlos también, porque hay que evitar el consumo de alcohol, tabaco, cafeína y cenas abundantes al menos 2 o 3 horas previas a dormir. Sabemos que si comemos
de manera contundente, mucha carne, por ejemplo, comidas pesadas, vamos a dormir mal, ya lo sabemos, debemos evitarlo, ¿no? Realizar actividad física regular, eso es al revés, como a que ayuda a un buen dormir, pero temprano por la mañana o hasta 3 horas antes de la hora de dormir. Controlar factores ambientales como la temperatura, los sonidos y la iluminación de la habitación y evitar la automedicación, que usted lo decía, tan remarcando ese punto, doctora, además que somos muy buenos acá además para automedicarnos con lo que está tomando un familiar o un amigo. ¿Y eso en qué puede perjudicarnos luego? Depende de lo que usemos, ¿ya? Porque lo ideal, como estábamos conversando, uno ve que no sé, el 70% de nuestros pacientes, si uno los logra ordenar y generar una rutina, ya mejora su sueño. Y los pacientes lo agradecen, ¿eh? Uno les dice al principio que es tan restrictivo, pero después se dan cuenta que el solo hecho de ordenarse ya duermen mejor. Y entonces el caer en un medicamento, de los cuales hay distintos tipos. Hay medicamentos naturales, hay medicamentos que son relacionados con el sueño y medicamentos hipnóticos propiamente tal. Claro. Los medicamentos naturales hay varios y probablemente eso, si se usan en forma correcta por el tiempo adecuado, no habría mayor inconveniente. Todos los demás medicamentos, los medicamentos relacionados con el sueño como relajantes, calmantes o los hipnóticos, que son medicamentos que uno se los toma y a la media hora se queda dormido. Claro, en los primeros días uno anda estupendo, pues se quedó dormido, siente que durmió perfecto, pero no solo son adictivos, sino que después no lo puedo dejar, sino que me bloquea los sueños profundos, el sueño REM que estábamos conversando, el sueño 3, entonces voy a dormir, al menos no tengo el desagrado de desvelarme, pero voy a amanecer destruido como si no hubiera dormido. Y sabemos además que en el sueño, nuestro cerebro, esta maquinita que se mostró tan brillantemente en esa película Intensamente, ¿no? Sí. Trabaja y así toda la noche sirve para ir desechando cosas y a la vez reconstruyéndose de alguna manera. Hay varias cosas. Sabemos hoy día que cada vez que dormimos, aparte de reparar, de descansar, se produce lo que yo les digo coloquialmente a los pacientes, se produce un flujo de limpieza. ¿Qué es lo que es esto? Pasamos una aspiradora que busca eliminar todos los productos de desecho de la neurona, de la actividad diurna, del trabajo, del colegio, etcétera, y lo limpia y se lo lleva, lo elimina del cerebro. Las personas que duermen poco o duermen mal, pues ni siquiera hablemos de insomnio o algún trastorno, personas que tienen malos hábitos, se pasa mal la aspiradora y se queda la basura dentro del cerebro. Y se ha demostrado que esa basura que se empieza a acumular al mediano plazo es lo que hoy día sabemos que tiene mayor riesgo de demencias, tipo Alzheimer, por ejemplo. Claro. Y lo mismo pasa en otra medida con los medicamentos, con los hipnóticos, porque me están bloqueando ese sueño. Entonces también se ha desarrollado, hoy día se han relacionado estos medicamentos con el mayor riesgo de desarrollar en un futuro cercano, mediano plazo, enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. Doctora, se nos ha pasado volando el tiempo, ya nos queda muy poquito, pero vamos a aprovechar de revisar algunas de las preguntas que nos llegan. Gerson pregunta, ¿cómo puedo saber si sufro de insomnio o solo necesito dormir poco? En promedio duermo entre 4 y 5 horas por noche y automáticamente despierto sin sueño. Gerson, yo creo que es un punto que deberíamos revisar, porque el que estés durmiendo 4 o 5 horas ya me preocupa, porque no sé qué edad tiene Gerson, pero... Claro, faltan antecedentes acá, pero ya dormir 4 o 5 horas en forma regular no es lo aconsejable. Entonces yo creo que sería bueno que hiciéramos un calendario de sueño, empezáramos a ver tu rutina, porque despiertas sin sueño, pero ¿cómo sigues el resto del día? Se te acaba la energía, andas con sueño, y esos son parámetros que hay que evaluar para poder dar alguna ayuda. Pero sin embargo yo creo que es importante que lo indaguemos un poco más y no te quedes tranquilo con esas 4 o 5 horas. Perfecto. ¿Alcanzamos a revisar otra de las preguntas? Porque teníamos varias, pero sí, alcanzamos. ¿Cómo conciliar un buen sueño? Dimos algunos consejos. ¿Cuáles son los tips para no despertar cansada? ¿Alguno de esos que ya hablamos, doctora? ¿Alguno que sea cardinal a la hora de mejorar nuestra higiene del sueño? Yo creo que todos los que hablamos son importantísimos, pero el cardinal es desconectarse antes de dormir. ¿Y qué significa desconectarse antes de dormir? No solo dejar la pantalla, sino que generar una rutina, como digo yo, de desconexión. Escuchar un audio, leer, pero bajar las revoluciones, porque hoy día llegamos todos medio acelerados, incluso nos podemos dormir rápidamente porque estamos agotados, pero nos vamos a empezar a despertar. Así que tener una rutina, y esta rutina se refiere a por lo menos 5 días a la semana. Todos podemos salir a comer un día, tener un carrete, como dicen hoy día los más jóvenes, pero la idea es que esto se mantenga por lo menos 5 noches a la semana.
Perfecto. ¿Alcanzamos a revisar otras? Sí, alcanzamos, doctora, porque vamos muy veloz. Cari pregunta, ¿todas las personas necesitamos la misma cantidad de horas de sueño? Es importante porque es una pregunta que usted aclaró, pero siempre queda la duda. Sí. Cari, no, la verdad es que sabemos que, a ver, como dije hace un rato, los niños pequeños son otro capítulo, los recién nacidos duermen 17, 20 horas al día. A partir de los 15, 20 años, todos necesitamos dormir un mínimo de horas, que es lo que estamos hablando, que es el mínimo de 6 horas y probablemente los adolescentes, ojalá 7 a 10 horas. Pero de ahí, de 20, 30 años para arriba, la verdad es que 6 horas mínimo. Pero ¿cómo no sabemos cuántas horas tú necesitas en base a tu historia? Porque yo digo 6 horas, pero a lo mejor 6 horas para ti es poco y necesitas 8. Y con 8 quedas bien, eso significa cuántas horas duermes de corrido y despiertas recuperada. Así podemos saber cuántas horas necesitas tú, Cari. Perfecto. ¿Alcanzamos una más? Veamos si aparece. Alcanzamos, doctora. Bicho Barraza nos pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el uso de melatonina u otros suplementos? Qué buena tu pregunta, Bicho, porque me gusta mucho. Yo cuando nombré medicamentos naturales, los suplementos naturales, yo siempre me he declarado fan de la melatonina. La melatonina es un muy buen regulador del sueño. En los adultos no solo tiene un efecto que me va a ayudar a conciliar mejor el sueño, sino a desconectarme más en la noche, sino también tiene otras propiedades que se han ido, hay muchas bases científicas que tiene propiedad inmunológica, incluso me previene el Alzheimer, me previene también el riesgo de cáncer, o sea, realmente hay estudios preciosos al respecto. Lo importante de la melatonina es saber cómo usarla. La melatonina no es un hipnótico, no es un medicamento que yo me lo voy a tomar y en media hora voy a estar durmiendo. Requiere tiempo en los adultos, por lo menos 2 a 3 semanas de estarla usando y tomarla en un horario correcto, que significa al oscurecer. Claro. Que es más o menos hoy día, va a ser tipo 8 o 9 de la noche, porque se demora el pic del efecto de la melatonina alrededor de medianoche. Entonces, pero en este caso también necesitaríamos la asesoría de un especialista para... Lo ideal sería para que se la tome en forma correcta, sí, porque mucha gente toma melatonina y si uno les llega a mencionar la melatonina se indignan porque ya la probaron, no le hicieron efecto porque se la tomaron en el horario inadecuado, en la dosis incorrecta y tenían expectativas que no eran propias de la melatonina. Pero la melatonina bien usada, maravilloso. Y hay otros suplementos que, la verdad que todos estos medicamentos nosotros nos guiamos mucho por la escuela americana. Ninguno de ellos está aprobado para el sueño, pero los usamos igual. Pero la melatonina hay más literatura, ahí está el magnesio, la pasiflora, todas esas cosas que se pueden usar. La verdad es que mientras no provoquen otros daños, yo les digo, úsenlo si quieren, digamos, pero eso no los recomiendo. Yo uso más bien melatonina. Pero sobre todo los consejos que hemos ido planteando en el programa. Doctora, a usted y a todos en sus casas los invitamos a revisar 24horas.cl, en donde podrá encontrar también más información, en este caso, del tema del cambio de hora. También en 24horas.cl, en programas El Especialista, podrá encontrar este y otros capítulos para que justamente lo comparta. Imagínese cuánta gente conocemos con un mal dormir. Le compartimos el programa para tener más consejos para mejorar su higiene del sueño. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Sigan, eso sí, en compañía de nosotros, del canal 24 Horas. Siguen las noticias. Chao. El especialista responde.